Mi esposo organizó una cena romántica, pero era para su amante, no para mí. Lo que hice nadie lo esperaba. Ella volvió de un viaje 2 días antes y encontró la casa con velas encendidas, copas servidas y música romántica sonando. Su esposo, de espaldas, preparaba todo con esmero. Pero cuando ella entró, su rostro se paralizó. Ella no dijo una sola palabra. Solo miró la mesa, sonrió con frialdad y salió por la puerta. En el silencio de esa noche, tomó una decisión. Y días después, comenzó su venganza. ¿Quieres descubrir qué había sobre esa mesa y lo que hizo después? Entonces quédate hasta el final. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias como esta. Esta no se te va a olvidar. Valeria bajó del avión con el corazón acelerado, como si presintiera algo pero sin querer nombrarlo. En su mano llevaba una pequeña caja, envuelta con papel azul cielo y un lazo dorado. Adentro, una pulsera de cuero que había visto en un escaparate de Guadalajara, exactamente del estilo que le gustaba a Santiago. Era su aniversario, aunque él pensara que aún faltaban 2 días, y ella, entre la emoción y el impulso, había decidido volver antes. Quería sorprenderlo, abrazarlo por la espalda mientras cocinaba, quizás bailar con él en la cocina, como en los viejos tiempos. El taxi la dejó justo en la esquina, no quería que él la escuchara llegar. Caminó los últimos metros con paso firme, aunque el alma ya comenzaba a titubear sin razón aparente. Abrió la puerta con su propia llave, como siempre, sin sospechar que estaba a punto de entrar en una escena que le cambiaría la vida para siempre. El aroma fue lo primero. Un perfume suave, embriagador, con notas florales que no eran suyas. Luego, la música, un bolero instrumental, de esos que a Santiago no le gustaban. Extraño. Valeria avanzó unos pasos, casi sin hacer ruido, guiada por la luz cálida que venía desde el comedor. Al llegar al marco de la puerta, se detuvo en seco. La mesa estaba dispuesta con detalle, velas encendidas, platos finos, copas de cristal. 2 copas de vino tinto ya servidas, una con marcas de lápiz labial. El mantel que ella había comprado en su primer viaje juntos. Y al centro de la mesa, una tarjeta abierta. Para ti, mi inspiración secreta. Te amo con todo lo que soy. Valeria no se movió. El corazón le latía en las sienes. En ese momento, Santiago apareció desde la cocina, sonriente, llevando un plato humeante. Tardó unos segundos en verla, y cuando lo hizo, su sonrisa se evaporó. «Valeria, ¿qué haces tú aquí?», preguntó él, más confundido que asustado. «Esta casa también es mía», respondió ella, con una calma que no era suya. Pero parece que hoy no estaba invitada. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo silencio, de esos que cortan más que cualquier palabra. Santiago tartamudeó una excusa torpe, algo sobre una sorpresa, sobre haber olvidado qué día era. Valeria no respondió. Caminó hacia la mesa, tomó la tarjeta con 2 dedos y la leyó de nuevo, como si necesitara confirmar que aquello no era producto de su imaginación. Luego, dejó la caja de regalo sobre la mesa, al lado de la copa con lápiz labial. Lo miró por última vez, no con rabia, con una especie de decepción tan profunda que Santiago no supo dónde meterse. Y entonces, sin decir más, dio media vuelta y salió de la casa. Pero antes, sacó su celular, tomó una foto de la escena y se la envió a sí misma con el asunto: recordar quién es. Esa noche, Valeria no volvió a casa. Caminó sin rumbo por las calles del barrio, dejando que el aire frío le aclarara las ideas. Su mundo, tan cuidadosamente construido, se había resquebrajado en un segundo. Pero no estaba rota. Había dolor, sí, pero también una fuerza que comenzaba a emerger desde lo más hondo. Pensaba en los años entregados, en las veces que defendió a Santiago incluso cuando él no lo merecía, en todas las traiciones pequeñas que había ignorado por amor. Y ahora, esa traición tan evidente, tan descarada, era una bofetada que no podía esquivar. No iba a llorar por un hombre que no sabía lo que tenía. No iba a derrumbarse. Se prometió que esa sería la última vez que la tomaran por ingenua. A la mañana siguiente, regresó temprano. La casa estaba en silencio. Santiago no estaba, como si hubiera huido de la vergüenza o de sí mismo. Valeria fue directa a su habitación. Se duchó en silencio, se vistió con elegancia y recogió su cabello con precisión quirúrgica. Hoy, no permitiría que la traición manchara su presencia. Tomó una libreta vacía y escribió en la primera página:
Plan de reconstrucción emocional. Etapa 1. Mirar de frente. Luego, bajó al comedor y con manos firmes, limpió la escena de la noche anterior. No por él, por ella. Porque el primer paso de una mujer superadora no es vengarse, es reconquistar su dignidad. En el trabajo, fingió normalidad. Saludó a todos como siempre, respondió correos, revisó colecciones. Pero dentro de sí, una semilla había germinado. Y no era tristeza, era estrategia. Pensaba en todo lo que sabía de Santiago, sus debilidades, su vanidad, su necesidad de reconocimiento. Lo conocía como nadie. Eso era su ventaja. Porque la venganza, cuando se justifica, no nace del odio. Nace del deseo de recuperar el control. Y aunque todavía no tenía un plan claro, sabía que no podía precipitarse. Lo haría como una diseñadora con su mejor vestido, puntada por puntada, detalle por detalle. Esa noche, Santiago intentó hablar. La esperó en casa con flores baratas y una expresión patética de remordimiento mal actuado. Valeria no lo dejó hablar. Le sirvió una copa de vino, del mismo que había usado con su amante, y se sentó frente a él como si estuviera entrevistando a un extraño. Lo dejó balbucear una versión falsa de los hechos. Ella solo asentía, como quien escucha una historia que ya conoce de antemano. Cuando él terminó, ella dijo simplemente, «Gracias por tu sinceridad, aunque sea tan tardía». Y se levantó. No discutió, porque lo peor para alguien como Santiago no es el enojo, es la indiferencia. En su interior, Valeria sabía que debía observar antes de actuar. Empezó a revisar con atención los horarios de Santiago, los movimientos inusuales, los comentarios extraños. Volvió a revisar antiguas conversaciones que, en su momento, no le parecieron sospechosas. Y todo empezó a encajar. Había señales que ignoró por costumbre, por amor ciego. Ahora, cada palabra mal dicha era una pista. Cada ausencia, una pista. Cada sonrisa de más en el teléfono, una pista. La traición no era un acto aislado. Era una costumbre cultivada. Y eso la hacía todavía más emocionante de enfrentar. Valeria comenzó a escribir cada observación en su libreta. No como una obsesión, sino como parte de un proceso meticuloso. Cada anotación era una hebra en la red que empezaba a tejer. Y no lo hacía por venganza. Lo hacía por respeto a sí misma. Porque cuando una mujer se reconstruye desde el suelo, cada paso cuenta. Es como coser una tela fina. Necesitas cuidado, paciencia y saber cuándo apretar el hilo. Esa libreta, escondida entre sus medias, se volvió su confesionario. Ahí volcaba pensamientos, emociones y pequeñas ideas que podrían volverse acciones concretas. Y sobre todo, se prometió una cosa, no se quebraría delante de él. Una noche, mientras Santiago dormía, Valeria revisó su celular antiguo, ese que le regaló hace 2 años para que tuviéramos todo conectado. Ironía pura. Dentro encontró una copia antigua de sus correos vinculados, y entre ellos, algunos nombres conocidos. Uno en particular le hizo estremecer. Inés, una ex amiga de juventud que había desaparecido del mapa, hasta ahora. De pronto, todo empezó a tener sentido, pero no dijo nada. Solo se recostó en la cama, observando el techo, y dejó que la sospecha creciera. Si es ella, esto va más allá de una traición amorosa. Y eso, curiosamente, le dio más fuerza, porque el dolor, cuando se convierte en propósito, es capaz de mover montañas. La mentira es un perfume barato. Al principio, embriaga, pero luego, asfixia. Y Santiago olía a eso, a excusas mal disimuladas, a gestos falsamente cuidadosos, a frases recicladas. A la mañana siguiente del regreso de Valeria, intentó seguir con su papel de esposo amoroso. Preparó café, puso música suave, incluso la acompañó hasta la puerta como si nada hubiese pasado. Pero los ojos no mienten, y los de Valeria ya no brillaban igual. Él no lo notó, porque los hombres como Santiago están tan enamorados de su propio reflejo, que no ven cuando la mirada de una mujer deja de admirarlos. Valeria no lo confrontó, no lo golpeó, ni lo expuso. En cambio, sonrió. Con esa sonrisa fina, de labios apenas curvados, que solo las mujeres superadoras saben usar. Una sonrisa que no perdona, pero observa. El desayuno fue una escena de teatro. Santiago hablaba de sus planes de trabajo, de una supuesta cena con clientes que se había retrasado. Valeria sentía mientras revolvía el café con una cucharilla de plata.
Cada palabra que él decía era una aguja que ella anotaba mentalmente. Te lo juro, Valí, era para ti. Me equivoqué con el día. Por eso la tarjeta decía, inspiración secreta. Era parte de la sorpresa. Dijo él, con una actuación digna de una telenovela barata. Valeria lo miró, cruzó las piernas y respondió, qué curioso. La caligrafía de la tarjeta no se parece a la tuya, ni a la mía. Silencio. Un segundo de tensión. Santiago bebió un trago de café y cambió de tema, como si eso bastara para borrar la sospecha. No sabía que ya estaba perdido. Desde ese momento, Valeria empezó a estudiar su entorno como si fuera un campo minado. Todo podía ser una pista. Todo tenía un doble sentido. Observó que Santiago salía con más frecuencia a reuniones urgentes, que evitaba dejar el teléfono boca arriba, que tenía nuevas rutinas de gimnasio. Cambios sutiles, pero reveladores. Como los tonos de perfume que no solía usar, o los correos que antes le consultaba y ahora guardaba para sí. Valeria no cuestionó nada. Se limitó a tomar nota. Incluso retomó antiguos chats de cuando todavía creía en él, buscando detalles que antes no parecían importantes. Y como quien une piezas de un rompecabezas, comenzó a reconstruir el mapa de la traición. No por rabia, por claridad, porque para superar una mentira, primero hay que entenderla. Una noche, mientras fingía leer un libro, escuchó a Santiago hablando por teléfono desde el balcón. Bajo, casi susurrando, pero no tan bajo como para que ella no pudiera escuchar. Sí, mi amor, lo sé, pero ya falta poco. Ten paciencia. Las palabras fueron cuchillos suaves. No necesitaba más pruebas. Ya no era una sospecha, era una certeza. Y aún así, no reaccionó. Cerró el libro con calma, se levantó y se fue a dormir sin decir una sola palabra. Al día siguiente, él actuó como siempre. Le pidió que lo acompañara a una inauguración de una nueva boutique de moda. Y ella aceptó, no por amor, sino porque era hora de empezar a moverse por los mismos círculos que él, pero con un nuevo propósito. Esa noche, en el evento, Valeria brilló como nunca. Vestida de rojo oscuro, con un diseño propio, acaparó todas las miradas. Santiago se sintió orgulloso, como si ella aún le perteneciera. No entendía que Valeria ya no era su mujer, era su sombra, y muy pronto sería su lección. En medio de la fiesta, un periodista de moda la abordó para felicitarla por su última colección. Ella sonrió y dijo, gracias. Estoy trabajando en una línea inspirada en las cicatrices invisibles, esas que se ven solo cuando uno se atreve a mirar de cerca. Santiago soltó una risa nerviosa. Nadie más lo notó, pero Valeria sí, porque el que miente siempre se incomoda cuando la verdad se roza. Durante las siguientes semanas, Valeria se volvió una experta en disimular. Hacía preguntas casuales, mostraba interés por los proyectos de Santiago, incluso lo animaba a seguir adelante. Mientras tanto, seguía registrando todo en su libreta. Cada día, una nueva entrada, una nueva contradicción, una nueva grieta. Incluso comenzó a clasificar sus notas en colores. Rojo para mentiras flagrantes, azul para evasivas, negro para silencios sospechosos. La libreta ya no era solo un diario. Era un expediente, un archivo emocional. Y en cada página, Valeria encontraba más fuerza. Porque no hay nada más emocionante que ver cómo el castillo de cartas empieza a temblar desde dentro. Una tarde, mientras ordenaba un cajón del estudio, encontró una vieja carta que Santiago le había escrito años atrás. Nunca te mentiría. Eres mi única verdad, decía en un trozo de papel ya amarillento. Valeria lo sostuvo entre los dedos, casi con ternura, porque hay palabras que una vez fueron hogar y ahora son ruinas. Quemó la carta sin prisa. Observó cómo las llamas consumían cada frase, cada trazo de tinta. Luego, recogió las cenizas en una taza y las tiró por la ventana. No por rencor, por cierre, porque lo que se quema con conciencia no duele después. Santiago, en su ceguera, comenzó a sentirse cómodo otra vez. Creía que Valeria había creído sus mentiras, que la escena de la cena romántica había quedado atrás. Incluso la invitó a pasar un fin de semana en Valle de Bravo, como en los viejos tiempos. Valeria aceptó, y durante el viaje, se mostró cariñosa, divertida, casi enamorada. Pero no era amor, era ensayo. Observó cómo él se mostraba con el celular, cómo se excusaba para ir al baño, cómo evitaba que ella viera ciertas notificaciones. Era como ver un actor repitiendo el mismo guión.
y ella ya se sabía todos los actos. Al regresar del viaje, Santiago le regaló un collar. Por ser tan comprensiva, tan paciente conmigo, dijo. Valeria lo miró como quien mira a un niño ingenuo. Lo aceptó con una sonrisa y lo guardó en la misma caja donde había puesto la tarjeta de la cena romántica. Esa caja se estaba llenando de mentiras vestidas de regalo, y ella ya sabía qué iba a hacer con todo eso, porque no se trataba de devolver el daño con rabia. Se trataba de construir algo más fuerte, más elegante. Una traición se responde con una estrategia, y Valeria tenía todas las piezas. Solo le faltaba moverlas. Esa noche, escribió en su libreta, las mentiras se sirven a la mesa, pero se digieren en soledad. Y yo ya no tengo hambre. Cerró el cuaderno y se miró en el espejo. No se reconocía, pero no por tristeza, sino porque había nacido otra versión de sí misma. Una mujer que ya no esperaba explicaciones. Una mujer que no lloraba por lo perdido. Una mujer que ya no soñaba con salvar lo insalvable. Y esa versión, aunque más fría, era también más libre. Porque el dolor, cuando se canaliza, se convierte en arma. Fue entonces cuando recordó algo que su abuela le decía de niña. Cuando un hombre te miente una vez, es culpa suya. Cuando lo hace dos, es porque tú le diste permiso. Y Valeria comprendió que nunca más le daría ese permiso a nadie. Al día siguiente, mientras Santiago salía para otra de sus reuniones, ella encendió su laptop y escribió el nombre de alguien que no veía hace años. Ramón Herrera, experto en inversiones, amigo de la universidad. Conocía sus talentos y también sus secretos. El siguiente paso ya tenía nombre. Y Santiago, sin saberlo, estaba firmando su sentencia. Hay dolores que se pueden tragar, otros que se aprenden a disimular. Pero hay uno que arde con una fuerza especial, el que viene de alguien que alguna vez llamaste amiga. Esa mañana, Valeria despertó con la intuición palpitando bajo la piel. Revisó una vieja carpeta de correos electrónicos, de esas que uno nunca borra por completo. Entre promociones y mensajes olvidados, encontró un hilo de conversación de hace años con una tal Inés Moreno de Sign. Al leer el nombre, un escalofrío le recorrió la espalda. Inés, su ex amiga de juventud, su confidente en la universidad, la que desapareció después de una discusión tonta, la que ella había intentado perdonar en silencio. ¿Podía ser ella? La misma que ahora usaba su perfume, su mantel, su lugar. No necesitó mucho para confirmar la sospecha. Bastaron unos clics, un par de búsquedas en redes sociales, y ahí estaba, Inés Moreno, radicada de nuevo en la ciudad, ahora como consultora de imagen para marcas emergentes. Una foto reciente la mostraba sonriente, en un evento de moda, al lado de Santiago, él con la mano en su cintura, ambos luciendo perfectamente naturales, como si fueran una pareja consolidada, como si nunca hubieran mentido. Valeria sintió una mezcla de rabia, vergüenza y una extraña serenidad. Porque cuando la traición tiene nombre y rostro, deja de ser un fantasma y se convierte en enemigo. Y eso, de alguna manera, facilita las cosas. Le da dirección al dolor. Durante horas, Valeria no hizo nada más que observar. Navegó por el perfil de Inés, revisando publicaciones, comentarios, amistades en común. Todo tenía sentido. Santiago y ella se habían reencontrado en un evento hace 8 meses, justo cuando él empezó a actuar diferente. Compartían proyectos, cenas, reuniones creativas. Era obvio. Valeria recordó una frase que había escuchado en una película antigua. Los amantes mienten. Los traidores se justifican. Y Santiago llevaba meses justificando cosas que ya no necesitaban explicación. No se trataba solo de infidelidad. Era deslealtad en su forma más íntima. Y eso se paga caro. Recordó, también, las veces que habló de Inés con cariño. Las que le dijo a Santiago que la extrañaba, que le dolía cómo terminaron las cosas. Qué irónico, mientras ella hablaba de perdón, ellos se besaban a escondidas. Valeria se preguntó si su antigua amiga la había odiado todo este tiempo, si acaso la envidiaba en silencio. Porque nadie traiciona por accidente. La traición es una elección fría, planeada, a veces incluso ensayada. Inés había vuelto a su vida no por casualidad, sino por estrategia. Y eso, lejos de derrumbarla, la fortaleció. Porque ahora tenía un objetivo más claro que nunca. Esa noche, Valeria imprimió una foto de ellos dos en una fiesta reciente. Estaban riendo. Santiago la miraba con adoración, mientras Inés parecía saborear el momento como una victoria.
En el reverso de la imagen, Valeria escribió con tinta negra: "La segunda puñalada siempre viene de quien ya habías perdonado". Colocó la foto en su caja de verdades ocultas, junto con la tarjeta de la cena y el collar. No como un trofeo, sino como prueba. Porque todo lo que duele, cuando se documenta, sirve para algo. Para recordar, para planear, para sobrevivir. Comenzó a recordar escenas del pasado con Inés. El día que le presentó a Santiago, la vez que la defendió en público, el momento en que lloraron juntas por un amor fallido. Todo había sido una fachada. ¿O Inés realmente había sido su amiga alguna vez? No tenía sentido seguir preguntándoselo. Las respuestas, aunque llegaran, no cambiarían los hechos. Y lo único que Valeria tenía claro era que esa historia no iba a quedar así. No permitiría que la borraran de su propia vida, que la reemplazaran como si fuera prescindible. El orgullo herido puede ser una herida profunda, o una llama que enciende el alma. Y Valeria ya estaba ardiendo. Al día siguiente, se encontró por casualidad con una excompañera de la universidad en un café del centro. Hablaron de la vida, de proyectos, de moda. Pero lo más importante fue un detalle que Valeria no pidió y que la otra soltó sin saber. Vi a Inés el otro día. Está trabajando con un grupo nuevo. Creo que tiene algo que ver con tu marido, ¿no? Valeria sonrió. No era necesario indagar más. La verdad venía sola, porque las mentiras, por más que se oculten, siempre dejan migas. Y ella estaba recogiendo cada una. Esa misma tarde, se cruzó con Inés en un evento social. Inesperado, tenso. Inés la saludó con un beso al aire, como si nada hubiera pasado. Valeria respondió igual. Las miradas se midieron. Los abrazos fueron de hielo. La conversación, breve pero cargada de subtextos. «Estás radiante, Vali. ¿Estás trabajando en algo nuevo?», preguntó Inés. «Sí, una colección inspirada en los giros inesperados de la vida», respondió Valeria, sin pestañear. Ambas sonrieron. Nadie más notó el temblor invisible que cruzó entre ellas. Pero ambas sabían que eso era solo el comienzo. Esa noche, Valeria escribió en su libreta: «La traición no se grita, se prepara». Abrió una botella de vino y encendió una vela. Miró fijamente la llama, imaginando el momento en que Santiago e Inés descubrirían lo que era sentirse desechados. Ella no los iba a enfrentar con ira. No iba a hacer escenas. Iba a hacerlo a su manera, con inteligencia, con elegancia y con precisión quirúrgica. Porque las emociones también se pueden bordar, punto por punto, como un vestido de gala. Y Valeria ya había empezado el diseño más importante de su vida. Al entrar al dormitorio, encontró a Santiago dormido, con el celular entre las manos. Lo tomó con suavidad, como quien acaricia un secreto. Revisó las últimas notificaciones, mensajes de Inés, emojis, planes para verse el fin de semana. Todo estaba ahí, tan obvio, tan vulgar, tan decepcionante. Valeria no sintió celos. Sintió lástima, porque los que traicionan creen que el mundo se detiene en su deseo y olvidan que las mujeres como ella no se rinden, se reinventan. Lo besó en la frente, lo tapó con cuidado y se fue al estudio. El plan había comenzado. En los días siguientes, empezó a frecuentar a viejos contactos del mundo empresarial. Uno en particular le llamó la atención: Ramón Herrera, experto en inversiones, discreto, sagaz. Es compañero de universidad, de esos que no olvidan fácilmente a Valeria. Le escribió un mensaje corto: «Necesito tu consejo para un nuevo proyecto. ¿Tomamos un café?». Él respondió de inmediato, y con ese clic se abrió la puerta que cambiaría todo. Porque lo emocionante no era vengarse. Lo emocionante era hacerlo con clase. Y Valeria estaba a punto de dar su primera puntada. Cuando una mujer decide que su dignidad ya no es negociable, el mundo tiembla. Valeria llegó al café donde había quedado con Ramón unos minutos antes. No por ansiedad, sino por control. Quería observar el entorno, sentir el espacio, preparar la escena. Llevaba un vestido azul noche, sobrio, elegante, sin exageraciones. La venganza, cuando es emocional, no necesita escotes ni adornos. Solo estrategia. Ramón apareció puntual, con su estilo informal de siempre, y una sonrisa que mezclaba curiosidad con nostalgia. Se saludaron con un abrazo breve, pero cálido. Habían pasado años, pero la conexión era inmediata. Luego de los saludos de rigor, Valeria fue directa: «Estoy por iniciar un proyecto, pero necesito que sea invisible». Ramón alzó una ceja, intrigado. Ella sonrió.
Sabía que había captado su atención. Valeria no mencionó nombres. No dijo mi esposo, ni mi ex amiga. Habló de una empresa emergente en el rubro de moda masculina. Dijo que quería invertir sin figurar, que necesitaba una estructura legal sólida, opaca, impenetrable. Ramón, entre sorbo y sorbo de café, la escuchaba con atención. Cuando terminó, apoyó la taza y dijo: «Suena interesante, pero dime, ¿esto es por negocios o por algo más?». Valeria no respondió con palabras. Solo sostuvo su mirada, y él entendió, porque hay verdades que se dicen con los ojos. Ramón era un hombre inteligente, y sabía que hay batallas que no se libran con gritos, sino con silencios cuidadosamente calculados. Los días siguientes fueron un torbellino de documentos, firmas discretas y movimientos silenciosos. Ramón le presentó una estructura corporativa que la convertiría en socia silenciosa de cualquier empresa, sin dejar rastro visible. El nombre elegido fue simbólico: Eterna Luz S.A., como un guiño al renacimiento interior de Valeria. Ella revisó cada cláusula, cada punto del contrato, con la precisión de una cirujana. Nada podía fallar. La traición había sido dolorosa, pero también había despertado su parte más aguda. Ya no era solo una mujer herida, era una estratega en construcción. Y lo más superador de todo era que no necesitaba gritar su dolor para hacerlo valer. Ramón, por su parte, se mantuvo fiel y discreto. Le hizo prometer una sola cosa: no pierdas tu esencia. Puedes destruirlos, pero no te destruyas a ti en el camino. Valeria agradeció el consejo, no con palabras, sino con acciones. Siguió con su vida cotidiana sin alterar una coma. Desayunaba con Santiago, hablaba por teléfono con su madre, publicaba fotos de sus diseños en redes sociales. Pero por dentro, todo estaba cambiando. Su corazón ya no latía por amor, latía por propósito, porque cuando te rompen el alma, puedes quedarte llorando en el suelo, o puedes levantarte con un plan. Y ella había elegido lo segundo. Fue Ramón quien le propuso añadir una cláusula especial al contrato de inversión, una que le permitiera, en caso de conflicto o incumplimiento, retirar su capital con una multa multimillonaria para la empresa receptora. Valeria lo miró, sorprendida por su audacia. «¿Una bomba jurídica no es demasiado?», preguntó ella. Ramón sonrió. «Es solo un seguro. Y tú estás construyendo algo grande. Mejor prevenir». Ella asintió, porque lo más emocionante no era el castigo, era el control. Y tener ese poder en sus manos la hacía sentirse viva de nuevo. Ya no era una espectadora de su propia tragedia, era la autora. En paralelo, Valeria comenzó a investigar los movimientos financieros de Santiago. No directamente, claro, pero con los datos que Ramón podía conseguir y con las conversaciones casuales que tenía con él, todo empezaba a tener sentido. Santiago estaba buscando financiamiento para lanzar una nueva marca. Quería algo que lo pusiera en el centro del mundo de la moda masculina. Había convencido a Inés de asociarse, y ambos estaban en plena fase de captación de capital. El momento era perfecto, y Valeria ya estaba dentro, sin que ellos lo supieran. Iba a invertir en su proyecto, a construirlo, a impulsarlo, para luego, cuando fuera el momento justo, retirarse y ver cómo todo se venía abajo. Una tarde, mientras Santiago hablaba por teléfono en la cocina, Valeria lo escuchó mencionar una reunión importante con una posible inversora anónima. El tono era eufórico, ilusionado. Inés también estaba emocionada. Se estaban preparando para recibir una suma significativa de dinero que les permitiría lanzar la marca con toda fuerza. Valeria, en silencio, sirvió el café y se lo llevó con una sonrisa. ¿Nerviosos por la reunión?, preguntó con tono suave. Santiago asintió sin sospechar. Sí, es clave. Puede cambiarlo todo. Ella dio un sorbo al suyo y pensó: sí, Santiago, puede cambiarlo todo, pero no como imaginas. Esa noche, anotó en su libreta: ya no juego a sobrevivir, juego a ganar. A cada paso, Valeria se sentía más segura, no solo por lo que planeaba hacer, sino por cómo lo estaba haciendo, sin perder el control, sin rebajarse al nivel de ellos. Cada decisión era una puntada más en el vestido de su redención. Y lo más importante, nadie sospechaba, ni Santiago, ni Inés, ni el círculo social que los rodeaba. Todos creían que Valeria era una esposa comprensiva, serena, casi ingenua. Pero detrás de esa fachada, se tejía una historia emocionante de renacimiento. Una mañana, mientras planchaba una blusa blanca,
Recordó algo que su padre solía decirle: si quieres que el mundo te respete, empieza por planchar bien tus decisiones. Y eso estaba haciendo. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio tenía intención. Hasta sus gestos más simples estaban cargados de mensaje. Cuando acompañaba a Santiago a eventos, lo hacía con la elegancia de una mujer que conoce su valor. Y cuando miraba a Inés de lejos, no era con odio, era con compasión, porque la verdadera venganza no es hacer que te teman, es hacer que se sientan pequeños frente a tu grandeza. Ramón la llamó una tarde para confirmarle que todo estaba en orden. Ya eres oficialmente una de las socias mayoritarias, bajo el nombre de Eterna Luz S.A. Valeria cerró los ojos y respiró profundo. El plan estaba oficialmente en marcha, y aunque sabía que el camino aún era largo, también sabía que había cruzado el umbral. Ya no había vuelta atrás. No podía, no quería, no debía detenerse, porque la traición, cuando duele, destruye, pero cuando se supera, se convierte en impulso. Y Valeria era la encarnación de una mujer superadora, rota por dentro, sí, pero reconstruida con acero. Esa noche, se sirvió una copa de vino y miró el atardecer desde su balcón. El cielo estaba teñido de tonos rojizos, como si la vida le dijera que el fuego ya había comenzado. Santiago llegó más tarde, le dio un beso en la mejilla y le preguntó cómo había estado su día. Tranquilo, respondió ella, con la voz firme y los ojos brillantes. Productivo. Y lo era, porque ese día no solo había asegurado su lugar en el negocio, había sellado el inicio del fin. Y lo había hecho con una sonrisa, con aliados silenciosos, y con una certeza que crecía más cada día. Ella no era la víctima, era la autora del nuevo capítulo. El evento se anunciaba como la gran noche del año, el debut de una marca de moda masculina con visión de futuro, estilo disruptivo y alma urbana. Santiago había puesto toda su energía, ego y discurso en ese lanzamiento. Inés, por su parte, se movía como reina de escena, supervisando cada detalle con una intensidad casi teatral. Todo estaba calculado, todo, menos una presencia. Valeria llegó sin aviso previo, vestida de negro satinado, sobria, sin escote ni brillo. Su presencia no gritaba, susurraba poder. Algunos la reconocieron de inmediato. Es la esposa de Santiago, ¿no?, murmuraron por ahí. Otros, confundidos, intentaban recordar si la habían visto antes. Porque cuando una mujer cambia desde dentro, también se transforma por fuera. Y Valeria ya no era la misma. Santiago la vio al fondo del salón y por un segundo perdió el hilo de lo que decía. Inés también la notó, apretando los labios sin dejar de sonreír. La seguridad con la que Valeria caminó hasta el bar, pidió una copa de champán y se mezcló entre los invitados era tan natural que desarmaba cualquier sospecha. No había confrontación, no había drama, solo presencia. Y eso era más poderoso que cualquier escándalo. Ramón, quien también estaba allí entre los inversores, la saludó con un gesto sutil. Nadie sabía su rol real en aquella historia. Nadie entendía por qué su mirada evaluaba cada esquina como si ya lo conociera todo. Porque de hecho, lo conocía todo. La pasarela fue impecable. Modelos con trajes estructurados, cortes asimétricos, colores neutros. Todo dentro de la tendencia. Todo cuidadosamente conservador. Pero Valeria notaba lo que nadie más veía: la falta de autenticidad. Inés había tomado muchas ideas prestadas, inspiraciones sospechosamente similares a colecciones anteriores de Valeria, y Santiago había reproducido discursos reciclados de otros diseñadores. El público aplaudía, sí, pero Valeria sabía que aquello era humo con encaje. Era fácil brillar cuando nadie te conoce. Lo difícil era mantenerse cuando la luz revela lo que hay detrás del telón. Y ese telón, tarde o temprano, se iba a caer. Después del desfile, los flashes estallaron. Los periodistas se agolpaban para entrevistar a los creadores. Inés y Santiago posaban como socios perfectos. Él, con la mano en su cintura. Ella, con esa sonrisa falsa de quien cree tener el control. En medio del barullo, un reportero se acercó a Valeria, reconociéndola como diseñadora. ¿Qué le ha parecido la propuesta?, preguntó con interés. Ella sostuvo la copa de champán con elegancia y respondió: visualmente correcta, conceptualmente vacía. Pero a veces, lo que importa no es el contenido, sino el envoltorio. El periodista rió sin entender del todo. Pero Ramón, que escuchó cada palabra, supo que esa frase estaba dirigida a Santiago.
Mientras los invitados brindaban y las luces bajaban para el cierre de la noche, Valeria aprovechó para caminar por los bastidores. Observó los bocetos colgados en los corchos, las telas usadas, los moodboards con referencias de diseño. Reconoció varias imágenes que había compartido en su estudio años atrás. Detalles que Inés había tomado prestados sin permiso. Copias disfrazadas de tributo. Sonrió, sin rabia. Porque el plagio no es ofensivo cuando sabes que el original sigue siendo tuyo. Solo confirmó lo que ya sabía. Estaban construyendo algo sobre cimientos ajenos. Y eso, tarde o temprano, se derrumba. Cerca de las 11 de la noche, un joven asesor de imagen se acercó a Valeria con simpatía. No sabía quién era. No del todo, pero su comentario la tomó por sorpresa. ¿Usted también va a invertir en este proyecto? Todos hablan maravillas de la nueva socia silenciosa. Valeria arqueó una ceja y sonrió, simplemente diciendo, dicen tantas cosas, pero lo importante es lo que uno hace en silencio. Esa frase quedó flotando en el aire. El muchacho, sin entender del todo, se disculpó y se alejó. Pero para Valeria, ese momento fue clave. Estaban empezando a hablar de su presencia. Estaban notando su sombra. Y eso era parte del plan. Santiago la buscó en la sala lounge. Se acercó con su clásica actitud de encantador torpe. No sabía que ibas a venir, pero me alegra tanto que estés aquí. ¿Te gustó? Valeria lo miró por un instante. Quiso reír, quiso llorar, pero en cambio, lo abrazó brevemente y susurró. Me encanta ver lo que puedes lograr, cuando crees que nadie te está mirando. Él no entendió, o fingió no entender, porque así funcionan los que traicionan. Se acostumbran a mirar sin ser vistos, pero no saben cómo actuar cuando los observan de verdad. Y esa noche, Santiago fue observado. Por ella, por todos. Inés, por su parte, evitó el contacto. Se limitó a mantener la compostura. Sabía que la presencia de Valeria significaba algo. No sabía qué, pero lo presentía. La incomodidad se le notaba en los gestos, en los silencios. Y aunque intentaba disimularlo, había un leve temblor en sus manos cuando sostenía la copa de vino. Valeria la observó desde lejos, no con odio, con una especie de curiosidad fría, como quien mira una flor artificial, bonita, pero vacía, porque lo emocionante no era enfrentarla esa noche, era dejarla brillar, para que la caída fuera más alta. En el discurso de cierre, Santiago agradeció a los inversionistas, a su equipo creativo y a su gran compañera Inés, que ha sido el corazón de este proyecto. Todos aplaudieron, Valeria también. Con un aplauso lento, rítmico, irónico. Nadie lo notó. Solo Ramón, que se acercó después y le susurró. Tu aplauso fue lo más honesto de la noche. Ella rió por primera vez en mucho tiempo. No de alegría, sino de certeza. Porque sabía que todo lo que había presenciado esa noche sería útil. Como piezas de un tablero que ya empezaba a inclinarse a su favor. Al salir del evento, Valeria fue la última. Caminó sola por el pasillo iluminado que llevaba al estacionamiento. Cada paso resonaba como una sentencia. En su bolso, guardaba una pequeña libreta con anotaciones rápidas del evento, nombres, rostros, movimientos. Información que más adelante sería clave. Subió a su coche, encendió el motor y se detuvo un instante antes de arrancar. Observó por el retrovisor cómo Santiago e Inés salían tomados del brazo, felices, ilusionados, sin saber que habían sido los protagonistas de su propio juicio. Porque cuando crees que estás ganando, es cuando más fácil te olvidas de mirar quién está anotando los puntos. Esa noche, escribió en su libreta, el éxito es la mejor cortina para ocultar la traición. Por eso hay que esperar, hasta que el telón caiga. Apagó la luz, cerró la ventana y se durmió profundamente. No soñó con Santiago, no soñó con venganza, soñó con ella misma, en un futuro lejano, sentada frente al mar, mirando atrás sin rencor. Pero para llegar allí, aún faltaban muchos pasos, y la próxima jugada ya estaba en marcha. Hay algo adictivo en el poder de saber más de lo que todos creen. Valeria, desde la distancia, observaba cómo Santiago e Inés celebraban sus primeros acuerdos comerciales. Ella, como socia anónima de la marca a través de Eterna Luz S.A., recibía copias de todos los contratos, planes de marketing y avances de colecciones. No necesitaba espiar. Todo llegaba a ella por correo electrónico, en documentos perfectamente detallados, con palabras técnicas y proyecciones de ganancias que ellos creían controlar.
Santiago hablaba con Ramón casi a diario sin saber que él y Valeria eran cómplices. Inés, más intuitiva, comenzaba a notar algo raro, pero nada concreto. Solo la sensación de que alguien más estaba observando todo desde un lugar elevado y silencioso. Los inversores estaban entusiasmados. La presencia de un capital fuerte y constante como el de Eterna Luz les daba seguridad. Había reuniones semanales donde se tomaban decisiones importantes y donde, de vez en cuando, Valeria aparecía como observadora invitada. Nunca hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, sus palabras eran medidas, inteligentes, impecables. Santiago se sentía halagado por su interés repentino. Valí está volviendo a confiar, le decía a Inés, como quien cree haber recuperado algo que nunca valoró. Inés asentía, pero su mirada se nublaba, porque en el fondo, sabía que no era normal que una mujer tan herida regresara con tanta calma. Y si algo aprendió en la vida, es que las mujeres calmas están planeando algo. En uno de esos encuentros semanales, Valeria entró a la sala de juntas con un dossier bajo el brazo. Iba vestida con un conjunto beige y unos tacones bajos. Nada ostentoso, pero con una presencia que imponía respeto. Ramón ya estaba allí, esperándola. Mientras Santiago presentaba un nuevo esquema de distribución, Valeria hojeaba documentos con naturalidad. Cada dato, cada nombre, cada fecha, se grababan en su mente como coordenadas. Al terminar la presentación, se levantó, agradeció la invitación y dijo, confío en el equipo, pero me gustaría que, en las próximas semanas, se revisen las cláusulas de exclusividad, por protección de todos. Nadie discutió, nadie sospechó, pero con esa frase, Valeria acababa de blindar su salida futura con un candado que solo ella tenía la llave. Aquel mismo día, en casa, Santiago parecía estar de buen humor. Preparó la cena, encendió velas, como si todavía creyera que con pequeños gestos podía enmendar años de descuido. Valeria lo observó cortar tomates, poner música, hablar de futuros viajes. Y en un momento de debilidad ajena, él dijo, me encanta tenerte de nuevo cerca. Somos un buen equipo, ¿no? Valeria bajó la mirada y respondió, siempre lo fuimos. Solo que a veces uno se distrae y olvida que el equipo tenía reglas. Él sonrió, creyendo que hablaban de reconciliación. Ella solo pensaba en su contrato de inversión, porque en esa cena, quien realmente tenía el control era ella. Mientras tanto, Inés continuaba sintiendo que algo no cerraba. Las decisiones pasaban demasiado rápido, la inversión era demasiado oportuna. Las sugerencias que llegaban desde los comités eran curiosamente parecidas a ideas que Valeria había usado años atrás. Intentó hablar con Santiago, pero la desestimó con su arrogancia habitual. Estás paranoica. Si Valeria quisiera hacer algo, ya lo habría hecho. Está sanando. Inés no quedó tranquila, pero tampoco tenía pruebas. Solo una intuición latente que le susurraba en la nuca. Ella sabe. Y saber, en manos de una mujer traicionada, es más peligroso que cualquier escándalo. Ramón, por su parte, mantenía a Valeria informada de todo sin levantar sospechas. Su lealtad era inquebrantable, no por venganza personal, sino porque entendía el valor emocional de lo que ella estaba construyendo. Esto no es un juego, Vali. Estás levantando una estructura emocional y legal al mismo tiempo. Si no estás preparada para sostenerlo, no lo hagas. Ella respondió con firmeza, no lo hago por dolor, lo hago por dignidad, y porque sé exactamente cuándo voy a cortar los hilos. Era así, precisa, serena, letal, sin perder la dulzura en la voz. Porque la mejor arma no es el grito, es la claridad. Una tarde, mientras revisaba los archivos financieros, Valeria encontró un documento firmado por Santiago e Inés con proyecciones de beneficios para 5 años. Estaban tan seguros del futuro, tan convencidos de su éxito, que habían dejado por escrito planes de expansión y adquisición de otras marcas. Lo curioso fue una nota al margen escrita por Santiago. Con esta inversión, todo cambia. Nada nos detendrá. Valeria imprimió el documento, lo guardó en su libreta secreta y escribió al lado. Nada, excepto la verdad. Porque la verdad, cuando se revela en el momento justo, no necesita gritar. Solo necesita ser mostrada como un espejo limpio. Santiago comenzó a sentirse más confiado, más relajado. Su ego inflado le impedía ver la trampa. Llevó a Valeria a una entrevista televisiva donde hablaron de moda y reinvención. Ella, elegante como siempre,
respondió con calma. A veces uno tiene que rediseñarse desde la herida, tomar lo que duele y convertirlo en tela. El conductor aplaudió su frase. El público la amó. Santiago la miró con orgullo. Inés, desde su casa, apagó el televisor, porque en esa entrevista no vio a una víctima, vio a una amenaza vestida de serenidad. En las semanas siguientes, Valeria se volvió esencial en el ecosistema de la empresa, no por cantidad de intervenciones, sino por calidad. Cada vez que hablaba, dejaba algo sembrado. Una pregunta que parecía inocente, una sugerencia que abría puertas nuevas, o cerraba otras sin que nadie lo notara. Los empleados la admiraban, los inversores confiaban, y Santiago creía que la estaba recuperando. «Es increíble cómo has cambiado», le dijo una noche, abrazándola. Ella respondió en voz baja. «Cambié, y no sabes cuánto». Porque ese era su mayor secreto. Ella no estaba regresando. Estaba preparando su salida. Inés, cada vez más incómoda, intentó poner límites. Pero Santiago la convenció de no hacer olas. Valeria está del otro lado. Ya no es un peligro. Es parte del equipo. Y esa frase, dicha con tanta soberbia, selló su destino. Porque el problema de los traidores no es que no sientan culpa. Es que se sienten inmunes, intocables. Y cuando el golpe llega, no entienden cómo fue que lo vieron venir. Y no hicieron nada. Valeria, mientras tanto, bordaba el final con hilos invisibles. Cada movimiento de ellos era una puntada más. Y su diseño estaba casi completo. Esa noche, al cerrar su libreta, escribió: «La mentira tiene cara limpia, pero deja huellas sucias». Y ella ya las había recogido todas. Santiago dormía tranquilo. Inés soñaba con éxito. Y Valeria soñaba con el momento exacto en que abriría la puerta de salida. No para irse ella, sino para echarlos a ellos de su propio imperio. Porque el plan no era exponerlos con rabia, era dejarlos desnudos ante su propia arrogancia. Y ese día ya no estaba tan lejos. La traición, cuando viene disfrazada de amistad, no duele, envenena. Valeria lo entendió en el momento exacto en que Inés le escribió un mensaje directo por redes sociales. «Me encantaría vernos. Tomar un café, como antes. ¿Te animas?». El tono casual, como si nada hubiera pasado, hizo que Valeria soltara una carcajada breve. No de humor, de asombro. Inés no solo tenía el descaro de acostarse con Santiago, también tenía la osadía de buscar su perdón con una falsa ternura que olía a interés. Valeria no respondió de inmediato. Esperó 2 días. Luego, aceptó. Porque a veces, para terminar de conocer a alguien, hay que mirarla a los ojos mientras miente. Y ese café no era una reconciliación, era un espejo. El lugar era elegante, discreto, lleno de mujeres con bolsos caros y sonrisas de porcelana. Valeria llegó puntual, impecable, con un vestido de lino blanco y gafas oscuras que usó hasta sentarse. Inés llegó 5 minutos tarde. El mismo perfume de siempre, el mismo tono meloso, el mismo abrazo falso que alguna vez engañó. Se sentaron, pidieron té y comenzaron el teatro. Al principio, hablaron de cosas triviales: trabajo, viajes, recuerdos del pasado. Inés reía nerviosa, tocaba su taza con las uñas recién hechas. Valeria escuchaba con cortesía, como si estuviera frente a una mujer desconocida. Y lo estaba, porque la Inés que ella había amado como amiga ya no existía. Y la que estaba sentada frente a ella era una actriz en plena función. «Te ves distinta», dijo Inés, jugando con el borde de la servilleta. «Tú igual», respondió Valeria. «Más segura, como si por fin hubieras conseguido lo que querías». El silencio se instaló unos segundos. Bastó con esa frase para que la sonrisa de Inés temblara. Pero no se rompió. Inés era experta en resistir. «No todo es como parece, Vali», susurró, bajando la mirada. «Las cosas se dieron así. Fue inesperado. Yo no lo busqué». Valeria sostuvo su taza con firmeza. La apoyó con calma y dijo: «No te preocupes. No vine por explicaciones. Ya tengo todas las respuestas que necesito. Vine a verte, a recordarme por qué dejé de confiar». Esa frase cortó más que cualquier reproche. Porque Inés esperaba lágrimas. Esperaba dolor. No esa calma afilada que solo tienen las mujeres que ya no sienten miedo. Intentando recomponerse, Inés apeló al pasado. Habló de la universidad, de sus noches entre bocetos, de cómo admiraba la fuerza de Valeria. «Siempre supe que ibas a llegar lejos.
Incluso cuando te fallé, dijo con voz entrecortada. Valeria inclinó la cabeza, entrecerró los ojos y soltó una frase como quien deja caer una joya sobre la mesa. Las personas que te admiran en silencio, a veces te destruyen en secreto. Inés se quedó inmóvil. Ese comentario no era solo una verdad, era una sentencia. Y aunque quiso defenderse, aunque abrió la boca varias veces, no encontró palabras. Porque cuando una traición es evidente, ya no hace falta justificarla, solo aceptarla. Santiago me dijo que estaban mejor, dijo al fin, intentando recuperar el control. Sí, estamos mejor. Él cree que volvimos. Y yo le permito creerlo, respondió Valeria sin pestañear. Esa confesión heló el aire. Inés soltó la cuchara, que cayó sobre el platito con un ruido seco. Entendió, en ese instante, que Valeria sabía más de lo que parecía, que nada estaba bajo control, que todo era una fachada, pero no la suya, sino la de ellos. ¿Qué estás haciendo, Valí?, preguntó, por primera vez sincera. Valeria sonrió con esa dulzura venenosa que usaban las madres de los culebrones para anunciar una venganza elegante. Estoy tomándome un té contigo. Lo demás, ya lo verás. Esa fue su respuesta, y fue suficiente para que Inés perdiera el color. El encuentro terminó en aparente cordialidad. Se despidieron con un beso al aire, con promesas que ninguna pensaba cumplir. Inés caminó con pasos rápidos hacia su coche. Valeria se quedó sentada unos minutos más, observando a la gente pasar. Sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por haber desenmascarado con elegancia. Tristeza por comprobar que una historia tan hermosa entre amigas había terminado así. Pero también se sintió fuerte, porque había enfrentado el peor rostro de la traición sin derrumbarse. Y lo había hecho como solo lo hacen las mujeres que ya no tienen miedo a perder. De regreso a casa, escribió en su libreta. A veces, la cara de tu enemiga se parece mucho a la de tu mejor recuerdo. Guardó la pluma, cerró el cuaderno y se preparó una copa de vino. Santiago llegó tarde, como siempre, y la saludó con una sonrisa rutinaria. ¿Dónde estuviste?, preguntó. Ella bebió un sorbo y respondió, con una vieja amiga, recordando lo que no quiero repetir. Él no entendió, pero asintió, porque la ignorancia a veces se disfraza de confianza. Y Santiago era experto en eso. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Valeria se levantó, fue al estudio y sacó de un cajón una carpeta nueva. Allí empezó a organizar cada encuentro, cada movimiento, cada mensaje clave de los últimos meses. Tenía todo documentado. Fechas, reuniones, transferencias, frases. Todo, no por obsesión, por precisión, porque cuando la verdad llegara, no quería dejar espacio para dudas. Su plan no era impulsivo, era clínico, y ya estaba en su fase intermedia. A Inés le había mostrado la sonrisa. A Santiago, aún no le había mostrado nada. En su último pensamiento de la noche, Valeria recordó una frase de su madre. Nunca subestimes a una mujer que te abraza con una mano y guarda un puñal con la otra. Y se durmió sonriendo, no por crueldad, por justicia, porque a veces, la única forma de cerrar una herida es dejar que quien la causó vea el resultado. De frente, sin espejos. No hay poder más sutil que el de una mujer que finge no estar presente, cuando en realidad lo controla todo. Valeria, desde su puesto como observadora silenciosa en el comité de la marca, empezó a introducir ideas bajo la apariencia de sugerencias casuales. ¿Y si probamos una línea más atrevida? Hay mucho mercado en lo emocional, lo autobiográfico. Comentaba en las reuniones, como si solo hablara de moda. Pero cada concepto tenía un doble filo. Cada patrón sugerido, cada mensaje en las prendas, llevaba una parte de su historia. Y sin que Santiago o Inés lo supieran, estaban diseñando su propia sentencia. Con cada decisión que aprobaban, se tejía la red en la que pronto quedarían atrapados. Las colecciones comenzaron a tener un giro inesperado. Los trajes clásicos dieron paso a diseños que hablaban de renacimiento, dignidad y cicatrices elegantes. Santiago, encantado por el reconocimiento de la crítica, decía que estaban marcando una nueva tendencia. Inés, sin embargo, empezaba a notar un patrón. Las frases impresas en las etiquetas, los nombres de las piezas, las referencias visuales, todo le resultaba sospechosamente familiar. ¿No te parece que estamos tomando un rumbo muy parecido al de Valeria?, le dijo a Santiago una noche. Él, como siempre, minimizó. Estás paranoica. Además,
Valeria es parte del comité. Si algo se parece a ella, es porque también es nuestro sello. Lo que no sabían era que ella era el sello, el verdadero. En su estudio privado, Valeria diseñaba en silencio, no para su marca personal, sino para alimentar ideas que luego filtraba en las reuniones de proyecto. Usaba referencias de su propia historia emocional, de momentos clave de su traición, de frases que alguna vez Santiago le dijo en privado. Y todo eso se iba colando en los catálogos, en los discursos de prensa, en las estrategias de venta. Nadie lo notaba, nadie lo cuestionaba, pero lo emocionante no era ver cómo la copia se parecía al original. Era saber que, en el momento justo, mostraría la diferencia. Y esa revelación no iba a perdonar a nadie. Una de las piezas estrella de la temporada fue un blazer con la frase «Todo lo que callé» me construyó bordada en el forro interno. Inés lo adoró. Santiago lo consideró icónico. Y Valeria solo asentía. Es poderoso. Las prendas deben hablar desde adentro. Dijo, y lo hacían. Hablaban de ella, de su dolor, de su reconstrucción, de su venganza emocional vestida de arte. La prenda fue portada de una revista de moda, aclamada por su mensaje y sofisticación. Y en cada aplauso, Valeria leía una ironía deliciosa. Estaban celebrando lo que creían suyo, sin saber que era una confesión camuflada. En medio de esa euforia, los empleados del proyecto comenzaron a mostrar un respeto especial por Valeria. No porque gritara, no porque se impusiera, sino porque cada vez que hablaba, sus palabras eran brújulas. Las decisiones que ella sugería traían resultados. Las campañas que ella avalaba, vendían. Y poco a poco, aunque nadie lo decía abiertamente, empezó a convertirse en la figura de referencia. Inés lo notaba, y le molestaba, pero no podía oponerse. Porque pelear con Valeria era como pelear con una sombra. No sabías de dónde venía, ni cómo se te había metido dentro. En una reunión clave, Ramón propuso ampliar la participación de Eterna Luz S.A. en el proyecto, alegando excelentes resultados y alineación de visión estratégica. Santiago aceptó encantado. Inés, visiblemente incómoda, intentó frenar la decisión. Estamos perdiendo el control creativo, dijo. Ramón la miró sin emoción. Valeria, por su parte, solo dijo, lo importante no es el control, es la coherencia. Y todos aplaudieron, porque cuando alguien habla con esa seguridad, pocos se atreven a cuestionarla. Y en ese momento, Valeria acababa de tomar el timón. Ya no era solo una sombra en la sala, era la figura que marcaba el rumbo. Esa noche, Santiago se acercó a ella con una copa de vino en la mano y un gesto satisfecho. Nunca pensé que volveríamos a trabajar así, juntos. Valeria lo miró con dulzura, lo besó en la mejilla y le respondió, ni yo. Porque a veces, la ironía más poderosa es aquella que se dice con los labios pegados a la piel del enemigo. Inés los observó desde lejos, con una mezcla de sospecha, celos y miedo. Por primera vez en meses, no se sintió segura, porque no entendía qué papel jugaba Valeria realmente. Y cuando una mujer no entiende a otra, comienza a temerle. Los cambios estratégicos continuaron. Valeria propuso una línea cápsula dedicada a la resiliencia silenciosa. 7 piezas que contaban una historia de transformación sin palabras. El equipo creativo adoró la idea. Inés intentó protestar. Dijo que era demasiado personal, demasiado íntimo. Pero nadie la escuchó. Ramón la respaldó. Los demás también. Valeria la miró desde el otro lado de la sala y pensó, ya no tienes voz, Inés. Y ni siquiera te has dado cuenta. Porque lo emocionante de una buena estrategia no es el golpe final. Es ir quitando poco a poco el suelo bajo los pies del enemigo. A pesar de su incomodidad, Inés trató de adaptarse. Comenzó a publicar frases inspiradoras en redes, como si el estilo le perteneciera. Santiago hacía videos hablando de valores, dolor y reconstrucción, creyéndose un líder sensible. Valeria los observaba como quien ve a 2 actores recitar líneas que no comprenden. Están usando mi historia, pero no tienen idea de lo que cuesta vivirla. Pensaba, y ese pensamiento no la enfurecía, la fortalecía, porque sabía que, cuanto más lejos llegaran con ese disfraz, más alto sería el estruendo de la caída. En su libreta, esa noche, escribió una sola frase. Ya no necesito que me entiendan. Me basta con que me teman. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se recostó. Dormía poco, pero dormía bien, porque su conciencia estaba limpia. Sus acciones eran justas.
y cada paso la acercaba al final que había imaginado. Elegante, devastador, inolvidable. La estrategia estaba casi completa, y el estilo lo llevaba puesto desde el primer día en que decidió no llorar frente a ellos. Hay dolores que no se gritan, se cosen, se bordan, se transforman en arte. Valeria lo supo una madrugada en la que, sentada en su estudio, tocó una tela color marfil como si fuera piel. No había música, ni ruido, ni siquiera pensamientos. Solo un impulso, transformar una frase en una prenda. Abrió su libreta, buscó entre las frases que había recopilado de correos entre Santiago e Inés y eligió una. Una de esas que duelen, no por lo que dicen, sino por quien la dijo. Lo nuestro es lo único real que es sentido. La escribió en un papel, la tradujo en líneas, en costuras, en cortes. Y así nació la idea de un vestido. Uno único, uno que no sería vendido, ni mostrado al público, al menos no todavía. Durante días, trabajó en silencio. Cada costura era un recuerdo, cada hilo, una promesa rota. El diseño era sobrio, elegante, con una silueta que evocaba fuerza y contención. Pero el verdadero mensaje estaba en el interior. La frase bordada, con hilos dorados, en el forro del vestido, invisible a simple vista. Solo quien lo usara, o lo desnudara, podría leerla. Era su forma de esconder una verdad a plena vista. Y eso era más poderoso que cualquier venganza explícita. Porque el arte, cuando lleva el alma incrustada, se vuelve eterno. Valeria no lloró ni una sola vez durante el proceso. No lo necesitaba. Estaba creando desde un lugar nuevo. Un lugar superador. Santiago la veía cada vez más centrada, más creativa, más admirada por todos. Creía que la había recuperado. Le decía cosas como te veo tan fuerte, tan tú. Y ella, sin mentir, respondía, sí, por fin soy yo. Inés, por su parte, se mantenía distante. Había comenzado a notar que sus ideas eran desplazadas, que ya no tenía el control que creía. En una reunión, sugirió una colección más colorida, más alegre. Valeria la escuchó en silencio. Luego, dijo con calma, la alegría no siempre es sincera. A veces es solo un disfraz. Los demás rieron, sin saber que esa frase iba dirigida como un bisturí. Inés no dijo nada, pero entendió. Ramón visitó el estudio de Valeria una tarde. Ella le mostró el vestido. Él lo tocó con respeto, como quien acaricia algo sagrado. ¿Lo vas a mostrar?, preguntó. Valeria negó con la cabeza. Aún no. Este vestido es para cerrar un capítulo, no para venderlo. Ramón la miró con admiración y una pizca de preocupación. No te pierdas en el arte del mensaje. Recuerda que esto también es una herida. Valeria sonrió, serena. Sí, pero una herida que ya no sangra. Ahora, borda. Era cierto, lo emocionante ya no era vengarse. Era transformar el dolor en una obra que hablara sola. La prenda fue colgada en un perchero especial, cubierta con una funda de satén. Valeria la guardó en su sala privada, no como un trofeo, sino como una herramienta. Sabía que llegaría el momento de mostrarla, pero también sabía que ese momento tenía que ser perfecto. Santiago, sin saber nada, la felicitaba por su inspiración. Me encanta que vuelvas a crear con tanta pasión, le decía. Ella asentía, porque no había nada más irónico que recibir elogios por una creación nacida del desengaño que él mismo provocó. Y ese tipo de ironía era combustible puro para el alma. Poco después, una revista especializada solicitó una entrevista con los tres, Santiago, Inés y Valeria. Querían hablar de la alquimia del éxito. La periodista hizo preguntas inteligentes, profundas. Y Valeria, con su voz pausada, dijo, lo más difícil no es crear, es sostener una verdad personal en medio de tanta falsedad estética. Nadie reaccionó, pero Inés, por primera vez en una entrevista, se quedó sin palabras, porque en cada frase de Valeria se leía una historia no contada, y aunque nadie sabía cuál era, Inés la reconocía, como se reconoce un crimen sin testigos. Días después, en una exposición privada de piezas icónicas del diseño mexicano, Valeria fue invitada a exponer una obra inédita. Decidió presentar el vestido, no como parte de la colección comercial, sino como una pieza de autor que representa la voz interior silenciada. No dio detalles, no reveló la frase bordada. Lo colocó en un maniquí bajo luz tenue, rodeado de silencio. Los asistentes lo adoraron. Dijeron que era fuerte, contenido,
profundamente emocional. Santiago se emocionó. Inés palideció. Algo en ese vestido le hablaba directamente, como si pudiera oír los ecos de sus propias mentiras dentro de esa tela. Esa noche, al cerrar el evento, una joven diseñadora se le acercó a Valeria con los ojos brillantes. Nunca vi algo tan honesto. Ese vestido tiene alma. Se siente. Valeria le agradeció con una sonrisa sincera, porque ese era el verdadero triunfo. Tocar almas con una historia que ni siquiera necesitaba ser contada. La joven preguntó si pensaba reproducirlo. Valeria negó con dulzura. Algunas verdades solo se pueden usar una vez. Y la chica asintió, sin entender del todo, pero sabiendo que había presenciado algo único. En casa, Santiago quiso hablar del vestido. Fue hermoso. Me conmovió. ¿En qué te inspiraste? Valeria respondió con la mirada fija en su copa de vino, en una frase que alguien escribió sin saber que la estaba leyendo. Él rió, sin entender. Tienes tus misterios, dijo, y ella, por dentro, pensó, sí, Santiago, y tú eres uno de ellos. Un misterio resuelto, porque a estas alturas, lo emocionante ya no era descubrir la verdad. Era demostrar que siempre la tuvo en sus manos, y que aún así, él eligió no verla. Esa noche, en su libreta, escribió con letra grande y firme, ya no soy víctima de una traición. Soy autora de una historia que nadie supo escribir mejor que yo. Cerró el cuaderno. El vestido seguía colgado en su estudio, como una espada, una que no necesitaba blandir, porque estaba lista. El tiempo se acercaba, y cuando llegara el momento, ese vestido iba a hablar por ella, sin gritar, sin pedir permiso. Las verdades más poderosas no necesitan nombres, solo necesitan ser contadas con el alma. Valeria recibió una invitación para participar como oradora en el ciclo Mujeres que Transforman, organizado por una de las revistas de moda más influyentes del país. Le ofrecieron el cierre del evento, una hora completa para hablar sobre resiliencia creativa. No lo dudó. Sabía que ese escenario era perfecto, no para exponer a nadie, sino para inspirar desde la herida sanada. Porque romper el silencio no significa gritar lo que te hicieron. Significa contar lo que hiciste con eso. Y ella había hecho algo grande, una versión de sí misma que ya no temía. Esa noche, el auditorio estaba lleno. Mujeres jóvenes, diseñadoras emergentes, empresarias, periodistas, influencers. Todos esperaban a Valeria con curiosidad. Muchos aún la veían como la esposa de Santiago, otros como una promesa del diseño mexicano. Nadie sabía con exactitud qué historia traería. Valeria subió al escenario vestida de negro, con un traje sin adornos, el cabello recogido y los ojos brillando con calma. Su voz, al empezar, fue suave, pero cada palabra tenía el peso de quien ha estado rota, y aún así eligió levantarse. A veces, una mujer se rompe en pedazos que nadie ve, y esos pedazos son los que construyen el arte más sincero. Durante los primeros minutos, habló de sus inicios, de la inseguridad creativa, de los rechazos en sus primeros castings. El público asentía, se reía con sus anécdotas, conectaba con ella, pero luego cambió el tono. Habló de un momento específico, sin fecha ni nombres. Hubo un día en que llegué a casa pensando que me esperaban con amor, y descubrí que me esperaban con mentiras. Ese día no grité, no destruí, solo respiré, y empecé a planear quién quería ser después de eso. El silencio en la sala fue total. No era tristeza lo que se escuchaba, era reconocimiento. En la primera fila, Inés no parpadeaba. Santiago movía los dedos, incómodo, como si quisiera interrumpir sin atreverse, porque sabían que esas palabras no eran una metáfora, eran memoria pura, eran espejo, y aunque nadie en la sala entendía el subtexto, ellos dos lo reconocían con cada fibra de su cuerpo. Valeria siguió hablando, ahora con una fuerza que electrizaba. Transformé la traición en diseño, convertí la mentira en estructura. Y lo más hermoso fue darme cuenta de que no tenía que devolver el golpe, solo tenía que rediseñar mi lugar en la historia. Una joven del público levantó la mano. ¿Cómo se supera algo así sin odiar? Valeria sonrió. No se trata de no odiar, se trata de no vivir desde el odio. El odio es un trago que te consume por dentro, pero cuando canalizas esa rabia en algo bello, algo útil, se convierte en fuerza. La fuerza de una mujer superadora no está en vengarse, sino en hacerse inolvidable. La sala estalló en aplausos, no por espectáculo, sino por verdad.
porque ese tipo de verdad no se ensaya, se vive. Al final de la charla, Valeria sacó una rosa negra del atril y bajó del escenario. Caminó hasta una joven en la cuarta fila y se la entregó. Para cuando alguien mate tus sueños, entierra la raíz y hazla florecer. Fue su último gesto. No hubo cierre dramático, solo un silencio emocionado que se mantuvo incluso después de que ella se retirara. Inés no se movió. Santiago aplaudió, por compromiso, sin convicción. Valeria, desde el camerino, los vio salir por una pantalla de seguridad. Y en sus rostros no había satisfacción, había temor. Ramón la felicitó con un abrazo breve. Nunca dijiste sus nombres, pero todos los entendieron. Valeria se permitió una sonrisa. El silencio, cuando tiene contenido, se vuelve altavoz. La organización del evento la rodeó con elogios. Le ofrecieron espacios, colaboraciones, entrevistas. Ella aceptó con cortesía, pero en su interior ya había cruzado otro umbral. No necesitaba más visibilidad. Lo que necesitaba, lo que realmente quería, estaba a punto de suceder. Porque esa conferencia no fue el final de su proceso. Fue el aviso. Y los destinatarios ya lo habían recibido. Esa misma noche, Santiago intentó hablar. Tu discurso fue muy fuerte, me pareció. Una indirecta. Valeria lo miró con calma. ¿Indirecta? No. Fue una historia de superación. La tuya, si lo piensas, aún está pendiente. Él no supo qué responder, porque por primera vez entendió que ya no tenía ningún poder sobre ella, ni siquiera la culpa, y eso lo asustó más que cualquier grito, porque el amor, cuando se va, duele, pero el respeto, cuando se pierde, destruye. Y él ya no tenía ni una cosa ni la otra. Inés la llamó. Dejó un mensaje. Valeria, si quieres hablar, si esto fue un mensaje, podemos sentarnos. Resolver. Valeria no respondió, porque algunas puertas, cuando se cierran, no deben volver a abrirse. Ella no buscaba disculpas, buscaba justicia emocional, y ya la tenía, porque había hablado, había inspirado, y lo más importante, había roto el silencio, sin romperse a sí misma. Esa noche, escribió en su libreta, ya no necesito contar la verdad, porque ya nadie puede seguir mintiendo sin temblar. Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió con la serenidad de quien sabe que ha dicho todo, sin decir nada. El telón seguía subiendo. Toda estructura, por más elegante que parezca, tiene un punto débil. Y Valeria conocía cada grieta del edificio que Santiago e Inés habían construido sobre las ruinas de su confianza. El proyecto iba bien, ventas, visibilidad, prensa. Pero lo que los hacía sentirse invencibles, también los volvía vulnerables. En su soberbia, comenzaron a ignorar detalles, a firmar sin leer, a confiar ciegamente en el flujo de dinero. Y fue así como ocurrió. Un retraso en la entrega de los informes fiscales del trimestre. Un movimiento pequeño, casi insignificante, pero suficiente para activar la cláusula 12.3. La cláusula silenciosa, la trampa legal, la bomba. Ramón fue quien la notificó. Ya está. Técnicamente se incumplió el acuerdo. Si quieres, podemos ejecutar la cláusula. Valeria no respondió de inmediato. Respiró hondo. Cerró los ojos. Sintió como el tiempo se detenía por un segundo. Luego, con voz serena, dijo, prepáralo todo, pero aún no lo dispares. Porque la venganza no se lanza en caliente. Se sirve, como todo lo elegante, en el momento perfecto. Ella quería que todo estuviera listo, pero no para arrasar, sino para mostrar, para que cuando llegara la hora no hubiera dudas, ni escapatoria, ni marcha atrás. En las reuniones siguientes, Santiago estaba eufórico. Habían conseguido una invitación para participar en una exposición internacional. Inés hablaba de expansión, de abrir una tienda en Madrid, de diversificar productos. Valeria los escuchaba con atención, asentía, hacía preguntas técnicas. Nadie sospechaba nada, pero Ramón ya había enviado los documentos al notario. Ya estaba todo registrado. Si Valeria firmaba, el retiro del capital sería inmediato y el proyecto caería como un castillo de naipes. Pero no era el día. Aún no, porque ella no quería que fuera solo un golpe financiero. Quería que fuera un golpe emocional. Y para eso, necesitaba una audiencia. Inés comenzó a relajarse. Creyó que la charla de Valeria había sido catártica. Un cierre, nada más. Santiago también lo pensó.
Empezó a hablar de ellos como un trío creativo imbatible. Incluso bromeó con la prensa. Entre nosotros, no hay secretos. Solo diseño y respeto mutuo. Valeria lo observó con esa expresión de quien ya no se inmuta ante la hipocresía, porque había algo casi poético en verlo mentir con esa seguridad, como un actor que no sabe que la función ya terminó y sigue actuando para un teatro vacío. Ella ya no era su público, era su directora, y el final estaba escrito. Una tarde, durante una sesión fotográfica de la nueva colección, un botón del saco de Santiago se cayó. Inés, irritada, culpó al equipo de costura. Valeria se agachó, recogió el botón, lo observó unos segundos y dijo: a veces los trajes mejor hechos también se descosen, cuando están cosidos con prisa. Nadie respondió, pero Ramón, desde una esquina, sonrió. Sabía que esa frase tenía otro destinatario, y que cada una de esas palabras era una pieza más del rompecabezas que estaba por completarse. Mientras tanto, Valeria comenzó a guardar copias de todos los movimientos importantes, correos, balances, actas de reuniones. No por paranoia, por previsión. Sabía que en el momento del golpe, alguien, probablemente Inés, intentaría reclamar, exigir, gritar. Pero nada podía deshacer lo firmado. Nada podía negar lo que estaba documentado. Lo emocionante no era destruir la empresa. Era demostrar que la empresa nunca les perteneció del todo, que desde el inicio, el alma de ese proyecto llevaba su nombre. Una noche, mientras cenaban juntos, Santiago le sirvió una copa de vino y brindó. Por ti, Valeria. Por volver. Por creer en nosotros. Ella alzó la copa, lo miró a los ojos y respondió: por todo lo que todavía no sabes. Él rió, encantado con la ambigüedad. Inés, que también estaba en la mesa, se removió incómoda. Algo en la voz de Valeria, algo en sus ojos, le gritaba peligro. Pero la costumbre de subestimarla era más fuerte que su intuición. Y en esa ceguera compartida estaba su condena. Ramón, por su parte, le envió un mensaje corto 2 días después. Todo está listo. Cuando tú digas. Valeria no respondió de inmediato. Cerró el teléfono, se sentó frente a su ventana y pensó en el camino recorrido, en lo emocionante que había sido construir algo desde el dolor. No para destruir, sino para demostrar. Porque no se trataba de arruinar un proyecto. Se trataba de que cada aplauso que recibieran fuera su eco, de que cada éxito que celebraran llevara su firma invisible, y cuando se les cayera todo encima, no pudieran culpar a nadie más que a su propia arrogancia. En la oficina central, un rumor empezó a circular. Valeria estaba siendo considerada para recibir un premio de liderazgo femenino por parte de una fundación internacional. Inés reaccionó con sarcasmo. Santiago con entusiasmo falso. Te lo mereces. Eres la cara del equilibrio, dijo él. Ella respondió: no soy la cara de nada. Solo el espejo de lo que ustedes no quieren ver. Nadie entendió. Pero esa noche, Santiago soñó con un vestido cayéndose de un perchero y una voz diciendo: todo lo que callé, me construyó. Esa noche, Valeria abrió su libreta y escribió una frase distinta. No una reflexión, no una advertencia. Una fecha: entrega 12 de noviembre. Evento nacional. El evento de moda más importante del país. ¿Dónde estarían los tres? ¿Dónde se celebrarían los logros de la marca? ¿Dónde Santiago pensaba dar su discurso más grandioso? Y donde Valeria pensaba mostrar su obra final. Ramón, al recibir la confirmación, solo respondió con 3 palabras. Ahora sí. Listo. Hay silencios que gritan más que cualquier palabra. Y en las semanas previas al gran evento, el silencio de Valeria se volvía más denso, más incómodo, más calculado. Se movía por la oficina como siempre, serena, puntual, elegante. Pero algo había cambiado en su mirada. Ya no buscaba comprender. Observaba, medía, pesaba. Cada gesto, cada respuesta, cada paso en falso de Santiago o Inés era registrado en su mente con la precisión de un sastre. La empresa parecía seguir creciendo. Los titulares elogiaban el trabajo del equipo, las ventas aumentaban. Pero ella sabía que todo eso era aire. Bastaba una chispa y todo ardería. Y la chispa ya estaba encendida. Solo que nadie lo sabía. Inés, cada vez más inquieta, empezó a hablar con sus asistentes en voz baja. Preguntaba por correos, revisaba acuerdos, buscaba inconsistencias. Pero todo estaba en orden. Demasiado en orden.
y eso la ponía aún más nerviosa. Intentó abordar a Valeria una tarde. Le pidió un café en privado. Valeria aceptó, como si no supiera de qué se trataba. Se encontraron en la terraza del edificio, lejos de oídos curiosos. Valeria, necesito preguntarte algo. ¿Tú estás bien? ¿De verdad estás bien con todo esto?, dijo Inés, intentando sonar sincera. Valeria la miró por un segundo. Luego sonrió con ternura y respondió: estoy en el mejor momento de mi vida, Inés. No te preocupes. Y sorbió su café sin bajar la mirada. Santiago también empezaba a notar ciertas cosas. Valeria ya no lo tocaba como antes. Ya no lo miraba como antes. Pero lo acompañaba a todos lados. Hablaba bien de él en público. Se mostraba cómplice. ¿Y si de verdad había perdonado? ¿Y si todo este tiempo ella estaba sanando? Y él simplemente no sabía cómo manejar a la nueva Valeria. Estás distinta, le dijo una noche mientras se preparaban para una cena de gala. Ella, frente al espejo, ajustándose un collar, respondió: estoy completa. Esa palabra lo descolocó, porque no incluía a él. No lo necesitaba para sentirse así. Y eso era nuevo. Los días avanzaban y el evento nacional se acercaba. La agenda era intensa. Ensayos, discursos, entrevistas, selección de vestuario. Santiago se emocionaba como un niño. Iba a ser su gran noche. Iba a hablar en nombre del equipo, a recibir un premio por liderazgo creativo y visión empresarial. Inés tenía preparado su vestido más imponente, y Valeria trabajaba en silencio. Elegía cada pieza de su look con intenciones invisibles. Planeaba cada movimiento con precisión quirúrgica. Sabía que no tendría una segunda oportunidad, y que, cuando el telón cayera, nada volvería a ser igual. Ramón visitó su estudio el miércoles anterior al evento. Cerró la puerta con discreción, le entregó una carpeta negra y le dijo: estos son los documentos. Cuando los leas, entenderás que ya no hay vuelta atrás. Valeria no los abrió. Los dejó sobre la mesa como quien deja una bomba sin activar. Lo miró a los ojos y dijo: nunca hubo vuelta atrás, Ramón. Solo me tomé mi tiempo para caminar hacia adelante. Él asintió. Sabía que ella no hablaba por hablar. Había esperado este momento con una paciencia que muy pocos pueden sostener. Una paciencia que dolía, pero que también fortalecía. Mientras tanto, en la empresa, los empleados notaban una tensión extraña. No había conflictos, ni gritos, ni desacuerdos. Pero algo se sentía fuera de lugar. Como si todos esperaran una noticia, un cambio, un giro. En las reuniones, Valeria hablaba poco, pero cuando lo hacía, dejaba frases colgadas en el aire que nadie entendía del todo. Las estructuras más firmes suelen esconder las grietas más profundas, dijo una vez al cerrar una junta. Todos la miraron con respeto, pero solo Inés tragó saliva, porque en su interior, algo le decía que esa grieta tenía nombre propio. Una noche antes del evento, Valeria se quedó sola en su estudio. Encendió una vela, puso música suave y abrió su libreta. No escribió mucho. Solo una frase: mañana no será un día de venganza, será un día de verdad. Luego sacó del armario una caja de madera. Dentro, el vestido con la frase bordada. Lo acarició con la yema de los dedos. No pensaba usarlo, pero estaría allí, cerca, como símbolo, como arma silenciosa, porque ese vestido no necesitaba ser mostrado, solo estar presente, como un testigo mudo de todo lo que fue y de lo que estaba a punto de caer. En la mañana del evento, todo parecía en calma. Santiago bromeaba con los fotógrafos. Inés se tomaba selfies con otras diseñadoras. Valeria llegó puntual, impecable, con un traje blanco marfil de líneas puras. Sin adornos, sin joyas. Su única distinción, un broche antiguo en forma de rosa negra, preso en la solapa izquierda. Nadie lo notó, pero Ramón sí. Y al verlo, comprendió. Ese era el aviso. Porque a veces, lo más hermoso es lo que más hiere. Y esa rosa era espina pura. Durante la ceremonia previa, Valeria saludó a todos con elegancia. Agradeció las palabras, felicitó a los organizadores, sonrió para las fotos. Era la imagen perfecta de la serenidad. Santiago, en cambio, no podía evitar mirarla de reojo. Algo en su forma de caminar, en su silencio controlado, le provocaba un cosquilleo en el estómago. ¿Estás lista?, le preguntó antes de subir al escenario. Valeria lo miró y respondió: estoy más lista que nunca. Y esa respuesta
dicha con tanta dulzura, fue la primera bofetada invisible del día. Esa noche, mientras los focos se encendían y los nombres eran anunciados, Valeria subió lentamente los escalones del auditorio. Tomó asiento entre los finalistas. Esperó, escuchó, observó. Cada palabra dicha en el escenario era una nota más en la sinfonía final que ella había compuesto en silencio. Y cuando Santiago fue llamado al podio para hablar en nombre del proyecto, ella supo que la cuenta regresiva había terminado. El silencio que había sostenido por tanto tiempo estaba a punto de explotar. Hay aplausos que no significan gloria, significan despedida. Santiago subió al escenario con paso firme, trajeado a la perfección, con esa sonrisa que había ensayado tantas veces frente al espejo. Inés, desde la primera fila, le hacía señales con la mano, los ojos brillando de anticipación. El evento nacional de moda lo celebraba como la dupla creativa más influyente del año. Un honor, un reconocimiento, una coronación. Lo que no sabían es que también era su juicio público. Valeria, sentada entre los invitados, aplaudía con calma. Tenía las piernas cruzadas, el rostro sereno, y en su regazo, un sobre sellado en oro. Un sobre que cambiaría todo, que ya no era solo un documento. Era el final de la obra. Santiago comenzó su discurso con entusiasmo. Habló del esfuerzo, del trabajo en equipo, del poder de soñar. Mencionó a su equipo, agradeció a los inversores, y luego, se detuvo un segundo. Y, por supuesto, quiero agradecer a una persona que ha sido clave en este camino. Mi esposa, Valeria. Gracias por creer, por volver, por inspirar. La sala aplaudió. Valeria sonrió, no por ternura, por ironía, porque esa gratitud pública, esa exposición emocional, sería su punto más alto. Y el más corto, Ramón, desde el fondo de la sala, hizo un leve movimiento con la cabeza. Era la señal. El momento había llegado. Inés fue llamada al escenario. Subió con su vestido de lentejuelas doradas, saludó con entusiasmo, posó para los fotógrafos. Se sentía gloriosa, intocable. Mientras hablaba, Valeria bajó la mirada al sobre. Lo acarició. Se levantó con elegancia y caminó hacia los bastidores, donde ya la esperaban los coordinadores del evento. ¿Lista para entregar el siguiente premio?, le preguntaron. Ella asintió, porque sí, era su turno, pero no para premiar, sino para exhibir, porque hay momentos en que la verdad no necesita permiso, solo necesita un micrófono y una sala llena de testigos. La presentadora la anunció como una de las voces femeninas más relevantes de la moda latinoamericana. La audiencia se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor. Santiago sonreía orgulloso. Inés la aplaudía sin convicción. Y Valeria subió los escalones del escenario con una calma que solo tienen los que ya han perdido el miedo. Tomó el micrófono. Esperó a que el silencio se instalara. Luego, con una voz baja pero firme, dijo: «Esta noche, no vengo a entregar un premio. Vengo a devolverme uno que me quitaron hace mucho, el de mi dignidad». El murmullo comenzó. Las primeras miradas de confusión. He sido parte de este proyecto desde antes de que tuviera nombre, continuó. Invertí, aposté, diseñé. Todo en silencio. Todo desde la sombra. Porque cuando te traicionan, puedes elegir hundirte o puedes elegir construir. Yo elegí lo segundo. Los rostros comenzaron a cambiar. Santiago dejó de sonreír. Inés abrió la boca, pero no dijo nada. Valeria levantó el sobre dorado y lo abrió frente a todos. Dentro, los documentos legales firmados por Santiago e Inés, reconociendo su participación como socia mayoritaria. Mostró también una copia de la cláusula 12.3. En caso de incumplimiento de los términos, la inversora podía retirar su capital y exigir compensaciones millonarias. Todo estaba firmado, sellado, validado. No era una amenaza, era un hecho. Inés dio un paso atrás. Santiago intentó decir algo, pero la voz no le salió. Hoy, en este escenario, ejecuto mi derecho, anunció Valeria. Me retiro del proyecto. Y con eso, disuelvo la sociedad. La empresa que construyeron conmigo se termina aquí. Las consecuencias legales comenzarán mañana. Las emocionales ya han empezado. El público guardó silencio. Nadie aplaudía. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el eco de su voz. Ramón subió discretamente, tomó el sobre y lo entregó al representante del evento. La presentadora intentó sonreír, sin éxito. Santiago bajó la cabeza. Inés se descompuso. Literalmente.
Tuvo que ser sostenida por 2 asistentes mientras intentaba mantenerse en pie. Valeria no se acercó. No ofreció ayuda. Solo dijo, con el micrófono aún en la mano, esto no es una venganza. Es una restitución. En las pantallas gigantes del auditorio aparecieron imágenes, no explícitas, solo símbolos, frases bordadas, bocetos que todos habían visto ya, pero que ahora tenían un nuevo contexto. Todo lo que callé me construyó. Decía una, lo nuestro fue real, para ti. Decía otra, no había nombres, pero todo estaba claro. El vestido, la libreta, las fechas, cada detalle encajaba como un rompecabezas que nadie había sabido ver, hasta que fue demasiado tarde. La verdad no necesita ruido, solo necesita tiempo. Y Valeria había esperado el suyo con una precisión quirúrgica. El evento terminó sin cierre, sin fiesta, sin brindis. El público se dispersó en silencio. La prensa no sabía a quién entrevistar. Santiago salió por una puerta lateral. Inés fue llevada a una sala privada. Valeria bajó del escenario, caminó entre los escombros emocionales de lo que fue una celebración y salió por la puerta principal, de frente, sin mirar atrás, porque ya no tenía nada que recoger, ni explicaciones que dar. Lo que necesitaba decir ya estaba dicho, y todos lo habían escuchado. En el coche, Ramón le entregó una copa de vino y le dijo, fuiste precisa, elegante, inolvidable. Valeria brindó con él. Que los sean las cicatrices, las mías y las suyas. Porque lo emocionante no fue destruir, fue demostrar que nunca pudieron vencerla, que, incluso en silencio, ella había ganado. No fue un escándalo, fue una ejecución impecable. Santiago no durmió esa noche, ni la siguiente. Recibía llamadas de inversionistas, correos de prensa, notificaciones legales. Todo se venía abajo. No entendía cómo. No sabía en qué momento todo se había salido de control. Su ego, su seguridad, su falsa idea de dominio, se derrumbaban una tras otra. Inés, por su parte, no volvió a salir de su departamento. Había perdido todo, su credibilidad, su posición, su máscara. La noticia se esparció como fuego elegante, titulares sin nombres, pero con suficientes detalles para que todo el mundo entendiera. El proyecto se disolvía, la marca se extinguía. El imperio se desmoronaba, y Valeria, en cambio, ascendía. No dio entrevistas, no hizo declaraciones, solo publicó una frase en sus redes, acompañada de una imagen en blanco y negro de una rosa cerrada. A veces, florecer es la mejor forma de responder. La publicación fue compartida por miles. Mujeres de todas partes la aclamaban como símbolo de fuerza, de elegancia emocional, de superación silenciosa. Pero lo más importante no era el ruido externo, era la paz interna, porque Valeria no buscaba aplausos, buscaba cerrar un ciclo, y lo había hecho en el momento justo, sin humillaciones explícitas, sin necesidad de arrastrarse al barro. Había elevado la justicia emocional a forma de arte. Santiago intentó comunicarse, le envió flores, cartas, audios, mensajes desesperados. Ninguno fue respondido. Incluso se presentó en la recepción de su estudio una tarde, con el rostro demacrado y una excusa en los labios. Solo quiero hablar. Solo 5 minutos. Valeria lo miró desde el balcón, sin bajar. Le envió una nota escrita a mano. Las conversaciones importantes ya ocurrieron. Tú decidiste no escuchar. Él la leyó con los ojos nublados. La dobló. Y se fue. Por primera vez, no tenía una salida. Y entendía, por fin, que nunca más sería parte del mundo de ella. Inés fue apartada de futuros proyectos. Las marcas para las que trabajaba la despidieron. Sus excompañeros dejaron de responderle. En el mundo de la moda, la traición con mala estética no se perdona. Nadie la enfrentó, nadie la insultó, pero todos comenzaron a actuar como si no existiera. El peor castigo. Valeria nunca mencionó su nombre en público, pero lo dijo todo con su silencio. Porque cuando una mujer elige no arrastrarse, le arranca al enemigo la posibilidad de victimizarse. Inés quedó sola, con sus espejos, con sus excusas, con su derrota. Una mañana, Valeria recibió una carta sin remitente. Dentro, una hoja con una sola frase. Te subestimé. Y perdí. No había firma, pero no hacía falta. Reconocer una derrota sin nombre es el primer gesto de humanidad de quienes traicionan. Ella no respondió. No se sintió victoriosa,
Se sintió libre, que es mucho más. Guardó la carta en su libreta, no como trofeo, sino como cierre, porque cuando una historia termina, no hay que rasgarla. Solo hay que doblarla con cuidado y colocarla en su sitio. Y luego, escribir una nueva. Valeria comenzó a recibir propuestas para liderar proyectos en Europa. Revistas internacionales la buscaban. Firmas españolas, italianas y francesas querían colaborar con ella. Su nombre, antes asociado a la esposa de, ahora era sinónimo de talento, estilo y resiliencia. Pero no aceptó de inmediato. Se tomó su tiempo. Viajó a Oaxaca, visitó a su abuela, caminó entre mercados, recordó quién era antes del dolor. Y solo entonces, con el corazón alineado, decidió el siguiente paso. Porque no se trataba solo de cambiar de escenario. Se trataba de hacerlo desde la plenitud. Organizó una cena íntima con su equipo más cercano. Ramón, por supuesto, estaba allí. Levantaron las copas y brindaron no por el éxito, sino por la coherencia. Porque cada paso que ella dio fue pensado desde la verdad. Porque la inteligencia emocional puede ser más peligrosa que cualquier escándalo. No gané una guerra, dijo esa noche. Gané mi silencio de vuelta. Y todos la entendieron, porque habían visto el proceso, la habían acompañado, y sabían que detrás de su elegancia había una historia que pocas podrían sostener. Al terminar la noche, Valeria se quedó sola en la terraza, mirando las luces de la ciudad. No pensaba en Santiago, ni en Inés. Pensaba en sí misma, en la mujer que había aprendido a vivir sin necesidad de validación, en la mujer que había tocado fondo sin perderse, en la mujer que ya no buscaba justicia, porque la había creado. Ese era su momento perfecto, no por lo que obtuvo, sino por lo que ya no necesitaba. En su última entrada de la libreta, escribió: «Hoy me despido de esta historia, no con tristeza, con gratitud, porque me hizo autora de mí». Cerró la libreta, la guardó en una caja de madera y la etiquetó como archivo, Renacimiento. No la volvería a abrir, no porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba recordar para sentirse fuerte. Lo que había vivido estaba bordado en su carácter. Y eso, nadie se lo podía quitar. Al día siguiente, abordó un vuelo con destino a Madrid. Iba a abrir su propio atelier. Comenzar una línea que llevaría su nombre, con piezas que contaran historias reales. En la sala de embarque, una niña se acercó a ella y le dijo: «Tú eres la señora del vestido que hablaba por dentro, ¿no?». Valeria sonrió. «Sí, a veces, lo que más dice es lo que nadie ve». Y la niña se fue saltando, como si hubiera aprendido algo importante sin entender del todo qué. Ese era el legado que Valeria quería dejar. No una lección, una semilla. El avión despegó, la ciudad quedó atrás. Y con ella, la historia que tanto la transformó. Valeria cerró los ojos, respiró profundo, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que faltaba nada. El momento perfecto no es el que soñamos, es el que construimos con cada elección. Y ella había elegido bien. Madrid la recibió con una luz distinta. Era otoño, y las hojas cubrían las calles como si alguien hubiera decidido que el mundo debía empezar de nuevo. Valeria llegó con pocas maletas y muchas certezas. Su nuevo taller estaba en el barrio de Chamberí, una esquina tranquila, con ventanales amplios y madera crujiente bajo los pies. Allí comenzó a diseñar desde otra parte de sí misma, no desde la rabia, no desde el dolor, desde la paz. Y eso se notaba en cada trazo. Ya no bordaba frases de advertencia, bordaba afirmaciones, ideas, libertad, porque el verdadero triunfo no está en vengar una traición, está en volver a amar lo que haces, sin miedo. Su nueva colección se llamó Raíz. No era casual, cada pieza contaba la historia de una mujer que volvió a empezar. Había vestidos que abrazaban la cintura como quien se protege sola, telas suaves como caricia después de la tormenta, colores que no buscaban llamar la atención, sino sostener la mirada. Fue una colección íntima, pero poderosa. La presentó en un evento reducido, sin cámaras, sin alfombra roja. Solo gente que entendía que la moda también podía ser una forma de narrar lo invisible. Ramón, que viajó a verla, dijo entre copas: «Esta es tu voz, Vali. Clara, firme, sin eco». Y ella sonrió, porque por primera vez no necesitaba ser escuchada para sentirse plena. Santiago y Inés ya no figuraban en medios. Sus nombres se desvanecieron como humo. Nadie los mencionaba, nadie los buscaba,
Lo que habían hecho quedó archivado en el olvido colectivo de una industria que no perdona la deshonestidad disfrazada de creatividad. Valeria no los odiaba, no les guardaba rencor. Simplemente, habían dejado de existir en su historia, como personajes que ya cumplieron su rol y salen de escena sin aplauso. De vez en cuando, alguien le preguntaba, ¿y qué fue de ellos? Ella respondía siempre lo mismo, no lo sé, ni lo necesito saber, porque la mejor venganza no es verlos caer, es no volver a mirar hacia abajo. La prensa internacional empezó a hablar de ella como la diseñadora del silencio, un título que no había buscado, pero que le calzaba perfecto, porque su victoria no fue escandalosa, fue refinada, precisa, profunda. Lo que logró no se medía en titulares, sino en respeto, en credibilidad, en la sensación de que su nombre ya no era sombra de nadie, era marca propia, un referente. Y cuando le preguntaban cómo lo había logrado, su respuesta era siempre la misma: no me defendí, me construí. Y eso fue suficiente. Valeria se permitió amar de nuevo. No fue rápido, ni fácil, pero lo hizo, desde otro lugar, sin urgencias, sin necesidad de completarse con nadie. Conoció a un fotógrafo argentino en una charla de arte. Hablaban de luces, de texturas, de la forma en que los silencios también se capturan. Compartieron cafés, museos, caminatas. Y una noche, sin darse cuenta, ya estaban compartiendo también historias. Él no la conocía por lo que había hecho, la conocía por lo que era. Y eso, después de tanto ruido, era un alivio. Una tarde, recibió un correo electrónico sin firma. El asunto, solo para ti. Dentro, una foto. Era aquella escena antigua. Una mesa servida para dos, copas de vino, velas encendidas, y un sobre con una dedicatoria. Pero la imagen no tenía la misma fuerza. Ahora parecía una escena vacía, un mal decorado. Valeria sonrió, no con burla, con compasión, porque el pasado, visto desde la paz, ya no duele, solo enseña. Cerró el correo y lo archivó. No lo eliminó, porque borrar no es lo mismo que superar. Y ella ya había superado todo. Volvió a abrir su libreta de hojas bordadas, no para escribir, para leer. Repasó sus antiguas notas, sus frases de resistencia, sus apuntes como flechas, y se sorprendió, no por lo que había escrito, sino por lo que ya no necesitaba escribir, porque su historia ya no pedía más defensa, ya no buscaba justicia, había sido dicha, vivida, cerrada, y eso también es una forma de victoria, cuando ya no necesitas contarla para sentirte fuerte, solo agradecerla, y seguir. En una entrevista para una revista española, le preguntaron, ¿qué le dirías hoy a la Valeria de hace unos años? Ella pensó un momento, luego respondió, le diría que no corra, que no busque entenderlo todo, que respire, y que, aunque parezca que todo se cae, un día va a mirar atrás, y va a sentirse orgullosa de no haber roto su alma para salvar un amor falso. La periodista, emocionada, apagó la grabadora, y entendió que había escuchado algo más que una respuesta. Había presenciado una revelación. Su atelier en Madrid se convirtió en un espacio de creación emocional. No vendía ropa, vendía procesos, vendía acompañamiento. Mujeres llegaban allí no solo a comprar un vestido, llegaban a recuperar algo de sí mismas, a sanar entre costuras, a entender que a veces la moda no viste el cuerpo, viste la herida. Y Valeria estaba allí, guiando, escuchando, diseñando a medida de cada historia, porque había descubierto su verdadero talento, hacer que otras también encontraran su voz. Un día, al cerrar el local, se quedó sola frente al espejo. No vio a la mujer traicionada, no vio a la vengadora elegante, vio a alguien que sobrevivió sin perderse, que caminó entre sombras sin apagarse, que se negó a gritar, y aún así fue escuchada. Y por primera vez, lo dijo en voz alta, solo para sí. Valeria, lo lograste. No era vanidad, era reconocimiento, era perdón propio, era paz. Esa fue la verdadera victoria. No haberlo expuesto, no haberlos vencido, sino haber llegado tan lejos, que ya no importaba que te hubieran dejado atrás. Porque la victoria del silencio es esa, cuando vives tan alto, que nadie puede alcanzarte ni siquiera con las palabras. El amor puede ser un laberinto de emociones.
Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.